de bloques, muchachos, los vamos a utilizar para encontrar la función de transferencia de un sistema. Pero ¿cómo vamos a poder encontrar la función de transferencia de un sistema? ¿De qué me voy a ayudar? ¿Cómo me voy a apoyar? Ah, bueno, entonces nosotros nos vamos a apoyar mediante las reglas del álgebra de bloques. Ajá. Pero antes de pasar con las reglas del álgebra de bloques, muchachos, vamos a ver primero cómo va a estar integrado un diagrama a bloques. Un diagrama a bloques va a estar constituido entonces por bloques funcionales, sumas algebraicas y puntos de bifurcación. Lo importante aquí primero es ver cómo entonces está constituido un bloque funcional. Primero, para mi bloque funcional se requiere una entrada, una señal A de entrada. Luego entonces tenemos G1, el cual me indica que es un operador y entonces me indica que G1 puede ser igual a una ganancia, es decir, puede tener algún valor, por ejemplo, 10, 2, 100 y así, ¿no? Puede tener cualquier valor. También me indica que G1 puede ser un integrador, es decir, 1 sobre S. O bien G1 puede ser un derivador, como sabemos, únicamente S. O bien, también G1 podría representar un sistema de cualquier orden, por ejemplo, S a la 3 más 4S entre S a la 4 más 5. Entonces, G1, que quede claro, puede ser una ganancia, un integrador, un derivador o bien una función de transferencia. Ajá. Entonces, mi bloque funcional va a estar constituido por una entrada, por una ganancia y por último va a tener como resultado entonces una señal de salida. Luego entonces, también mis diagramas a bloques están constituidos por sumas algebraicas. Ajá. ¿Cómo voy a representar esa suma algebraica? Bueno, pues esa suma lo voy a representar con este simbolito. Ajá. Con este símbolo, el cual es un sumador, lo llamamos como sumador, ajá, el cual va a requerir, en este caso, dos señales de entrada, A y B, y por último vamos a tener una señal de salida, C. Ajá. Otra parte de mis diagramas a bloques son los puntos de bifurcación. ¿A qué me refiero con un punto de bifurcación? Nosotros estamos conscientes que desde un punto A hasta un punto A, toda la información que va a fluir aquí va a ser la misma. Ajá, va a ser la misma información. Pero, ¿qué es lo que sucede si yo quiero tomar información, recuperar información de esa línea? Entonces, yo puedo hacerlo con un punto de bifurcación, el cual, como vemos, es un circulito, ajá, que se marca ahí. Esos son los puntos de bifurcación y son muy importantes marcarlos en nuestros diagramas a bloques y entonces yo los marco y entonces ahí estoy considerando que estoy tomando esa información. Luego entonces, para nosotros entonces, para poder obtener esa función de transferencia total, ¿sí? Yo necesito conocer el álgebra de los diagramas a bloques. Para esto entonces, aquí presentamos
las reglas de los diagramas a bloques. Son diferentes reglas. Vamos a verlas una por una y vamos entonces a identificar de qué se trata, porque en estas reglas yo voy a contar siempre con un original y voy a tener un equivalente. Es decir, yo tengo esta representación, ¿sí? Y aquí en las reglas de diagramas a bloques me indica que esa representación va a ser equivalente a algo, ajá, pero vamos a ver si efectivamente estas equivalencias son correctas o están bien identificadas, ajá, para que cuando yo las aplique no tenga ninguna duda que es completamente lo mismo, que es equivalente. Ajá. Entonces, vamos a ver en esta primera regla de diagramas a bloques, yo tengo entonces, ¿sí? Me indica que bloques en cascada. ¿A qué me refiero con bloques en cascada? Que estos dos bloques van uno después de otro. Ajá. Entonces, para estos bloques en cascada, ¿sí? Me indica que primero tengo la señal A, luego esta información transcurre por G1, luego entonces esta información, ¿sí? Va a llegar a G2 y finalmente va a llegar a mi salida B. Esto, entonces, muchachos, significa que B va a ser igual al producto, ¿sí? De A por G1 por G2. Ahora vamos a ver su parte equivalente. En este caso, podemos observar que B va a ser igual a por G2. ¿Eso qué me quiere decir? Que hasta este puntito yo tengo A por G2. Ajá. Luego entonces esa información sigue fluyendo y llega entonces a G1. Ajá. Entonces quiere decir que en B yo tengo el producto de A, G2, G1. Luego entonces, eso también es equivalente a tener A por G1, G2, lo cual me va a indicar que entonces B va a ser igual a A por G1, G2. Como podemos ver, este efectivamente es equivalente al original. Ahora, ¿qué pasa con mis sumadores en cascada? Que es mi regla número 2. ¿Qué pasa cuando tengo sumadores en cascada? Ajá, como sabemos, ¿sí? Los sumadores requieren de diversas entradas que yo pueda sumar. Entonces, en este caso, ¿sí? Observemos que A, que en este punto tengo A menos B. Ajá. Pero luego entonces llega C. Ajá, a este otro sumador. ¿Qué me quiere decir? Que entonces a D le llega A menos B más C. ¿Sí lo ven, muchachos? Luego entonces, esto va a ser equivalente a tener la información de forma invertida, ¿sí? Porque si nos damos cuenta, aquí primero está C, aquí primero está C y luego está B. Noten que anteriormente primero estaba B
y después estaba C. Ajá. Entonces, en este equivalente se están invirtiendo esos sumadores. Entonces, observen que D entonces va a ser igual a, observen, en este punto, a más C. En este punto, yo realmente tengo A más C. Y luego entonces aquí llega menos B. Entonces me está indicando que D va a ser igual a A más C menos B. Entonces, como podemos observar, ¿sí? Es lo mismo, únicamente que pues están en diferente posición. Ahora, otra opción que nos dan en el álgebra de bloques es que nosotros podamos unir, ¿sí? Esas sumas en un mismo sumador, tener A, tener B, tener C, ajá, y conjuntarlas entonces en un mismo sumador y nos dice que esto sería equivalente. Entonces, D va a ser igual a A más C menos B. Aunque realmente, si yo quiero hacer una reducción, al conjuntarlos todos en un mismo sumador, entonces lo que yo realmente quiero es desentrañar, desenlazar y al juntarlos esto no me lo va a permitir. Entonces yo les recomiendo que utilicemos esta primera equivalencia cuando tenemos sumadores en cascada. Es una recomendación que les hago. Luego entonces vamos a la regla número 3, que es la regla de bloque sumador. Ajá. Vamos a ver qué es lo que tengo aquí. Primero observo que llega la información A, fluye por G, entonces me indica que aquí en este punto, justo en este punto, yo tengo A, G. Luego entonces llega al sumador. Entonces me indica que finalmente voy a tener B es igual a A por G menos B. ¿Qué es lo que va a suceder ahora entonces en su equivalente? En su equivalente, como ustedes pueden observar, antes tenía bloque sumador. Ahora voy a tener sumador, bloque, bloque. Ajá, vamos a ver qué es lo que pasa con este diagrama bloques equivalente. Como podemos observar, llega la información de a ese sumador, pero también llega la información de una entrada B multiplicado por 1 entre G y este va a llegar a mi sumador. ¿Qué me está indicando entonces? Que a mi sumador realmente llega A menos B entre G. Es lo que está llegando entonces hasta este punto. Entonces, esa información que está llegando acá se va a multiplicar entonces con G para obtener la salida D. Es decir, D va a ser igual entonces a G por A menos B entre G. Entonces, si yo hago el producto y multiplico término a término, voy a obtener que G
por A, voy a obtener G por A menos B. Lo mismo que tenía en el original. Luego entonces, vamos a ver qué es lo que pasa con nuestra siguiente regla. Nuestra siguiente regla número 4 es entonces sumador bloque. ¿Qué es lo que pasa en esta regla de sumador bloque? Observemos entonces que primero tenemos una información que llega a, una información que llega a B, las dos entran a un sumador y entonces me está indicando que en este punto yo justo tengo la información A menos B. Entonces me está indicando realmente que a B le va a llegar la información de A menos B por G. Ajá. Entonces, finalmente, aquí va a llegar la información D es igual a A menos B por G. Lo mismo puedo multiplicar término a término y me quedo con AG menos GB. Ahora, eso va a ser equivalente a tener la siguiente. Llega la información A, se multiplica por G, llega la información B, se multiplica por G y en mi sumador observen que aquí tengo AG y aquí tengo BG y entonces finalmente en D esto va a ser igual a AG menos BG. Entonces, como podemos observar, son equivalentes. Ahora, vámonos con nuestra regla número 5 de nuestra álgebra de bloques. En este caso tengo mi regla número 5. Está constituida por bloque, punto de bifurcación, que me indica que tengo bloque y luego tengo mi punto de bifurcación. Entonces, en este caso, observemos que llega la información A, pasa por G y en este punto, justo en ese punto, yo tengo la información a G, pero tengo ahí la información a G, pero también la tengo en este otro punto, en este otro punto, en este otro punto. En cualquier punto que yo la tome de esa línea, ¿sí? Yo voy a tener esa información a G. Ajá. En este caso, como podemos ver, yo con este punto de bifurcación que marqué aquí, estoy indicando que yo tomé esa información y entonces estoy obteniendo AG. Ajá. Ahora, en su equivalente, observen que yo switcheo. Ahora entonces primero voy a tener punto de bifurcación y posteriormente voy a tener bloques. Ajá. Entonces, vamos a analizar qué es lo que sucede. ¿Sí? Como aquí tengo una línea, yo sé que en toda esta línea, ¿sí? Fluye la información A, es decir, ¿sí? Yo sé que en toda esa línea va a fluir mi información A. Y que entonces va a pasar por G y por G. Entonces voy a tener AG y AG. Y efectivamente es equivalente, ¿sí? Este diagrama a bloques a mi diagrama a bloques original. Luego entonces tengo
otra regla que llamamos punto de bifurcación bloque. ¿Qué es lo que sucede con esta regla? ¿Sí? Observen, yo tengo punto de bifurcación bloque. Ajá. Esta es una regla que siempre es muy común en diagramas a bloques y que nos va a ayudar mucho a entonces a desenredar, ajá, nuestro diagrama a bloques. Sí, yo se las recomiendo mucho. Ujú. Entonces, me indica aquí que entonces fluye aquí la información A, pasa por G y entonces yo tengo a G. Pero entonces yo aquí también puedo tomar información A. Y esto va a ser equivalente, muchachos, a tener primero, observen, se switchea, bloque, punto de bifurcación. En el original tenía punto de bifurcación bloque. Aquí voy a tener bloque, punto de bifurcación. Entonces, vamos a ver qué es lo que sucede. Aquí entra la información A, pasa por G, lo que me indica que en toda esta línea voy a tener la información a G. Ajá. Pero ahora resulta que aquí me interesa tomar esta información. Ajá. Y entonces aquí estoy indicando que justo en este punto yo tengo a G. Entonces, a G la multiplico por 1 entre G y finalmente obtengo A porque G entre G pues es la unidad. Ajá. Y entonces podemos observar cómo, ajá, el equivalente, ¿sí?, llega a lo mismo que en el original. Mi regla número 7. En mi regla número 7 yo tengo sumador, punto de bifurcación, como podemos observar aquí. Sumador, punto de bifurcación. Y en su equivalente, observen que tengo punto de bifurcación, sumadores. Vamos a ver primero qué es lo que sucede con el original. Efectivamente, primero llega aquí una señal A y una señal B a mi sumador. Y entonces, aquí, justo en este punto, yo tengo la información A menos B. Pero como sabemos, esa información va a fluir entonces por toda esta línea. Ajá. Y entonces yo puedo tomar esa información. ¿Listo? Bueno, entonces ahora, ¿qué es lo que sucede en mi diagrama a bloques equivalente? Voy a tener entonces una entrada A, la cual va a llegar a este sumador y también va a llegar a este sumador. Ajá. Y luego voy a tener una entrada B y otra entrada B. Entonces, finalmente, a las salidas de estos voy a tener A menos B y A menos B, lo mismo que teníamos en el original. Vamos entonces con la regla número 8, punto de bifurcación, bloque sumador. Efectivamente, aquí tenemos punto de bifurcación, bloques sumador. Ujú. Entonces, vamos a ver qué es lo que sucede. Como podemos observar, aquí está fluyendo A, ¿sí?, en la trayectoria directa y aquí también del punto de bifurcación tomamos la información de A. Ajá. Lo que me está indicando es la trayectoria directa es que A va a pasar por G1 y entonces justo en este punto yo voy a tener A por G1. Ujú. En la trayectoria de abajo me está indicando que A va a fluir entonces por G2 y me está indicando entonces que en este punto yo voy a tener A por G2. Ajá. Entonces, tanto A por G1 y A por G2 van a entrar entonces a la parte del sumador.
finalmente, entonces, D va a ser igual a A por G1 más A por G2. ¿Qué es lo que sucede en mi equivalente? Me está diciendo que este esquema original va a ser equivalente a tener una entrada A, la cual ¿sí? Va a llegar a un bloque que tiene G1 más G2 y por lo tanto D va a ser igual a A por la multiplicación de G1 más G2. Esto va a ser igual si yo lo multiplico término a término a G1 más A G2. Luego entonces vamos a un segundo diagrama equivalente en donde observamos cómo llega entonces A y pasa por G2, lo cual me está indicando que en esta línea, ¿sí? Voy a tener la información A por G2. Vamos a analizar primero qué es lo que pasa en esta trayectoria directa primero. Entonces, al pasar A por G2 por 1 entre G2, realmente lo que va a llegar en este punto únicamente va a ser A, porque G2 entre G2 es la unidad. Entonces, hasta ese punto únicamente va a fluir A. Y luego esa A va a fluir por G1, lo que me va a indicar que en este punto voy a tener A por G1. Luego entonces aquí estoy observando que la otra parte que me llega a mi sumador es una parte que yo estoy tomando justo de este punto de bifurcación. Yo estoy tomando justo de este punto de bifurcación y como vemos es la información A por G2. Por lo tanto, como puedo observar, D va a ser igual a A por G1 más A por G2. Entonces, vamos a ver el otro circuito, el otro diagrama equivalente. Llega A, pasa por G1. En esta línea, entonces, en toda esa línea, yo voy a tener la información A por G1. La voy a pasar por 1 entre G1 y en este punto voy a tener únicamente en este punto o en toda esa línea, pero digamos en este punto voy a tener A y yo sé que esa A va a fluir por toda esta línea. Entonces, esa A va a llegar a G2 y finalmente a mi sumador únicamente va a llegar A por G2. Y como puedo observar aquí, yo estoy tomando la información de este punto de bifurcación, la cual es la información A por G1 y es lo que llega a mi sumador, A por G1. Por lo tanto, cuando llegan a mi sumador, cuando esas dos informaciones llegan entonces a mi sumador,
D va a ser igual a A por G2 más A por G1. Luego entonces mi última regla, y es una de las más utilizadas en ingeniería de control, es bloques de lazo cerrado. En esta regla de bloques de lazo cerrado, yo voy a tener entonces un sumador, luego tengo bloques y luego tengo un punto de bifurcación. Siempre en cualquier reducción es importante que yo identifique cómo están colocados cada uno de estos elementos. Entonces, observemos que aquí, a este punto del sumador, llega A. Ajá. ¿Y qué otra parte llega al sumador? Observemos que de aquí tuve un punto de bifurcación que tomé la información de B, la voy a llevar a través de G2 y finalmente aquí a ese sumador le va a llegar la entrada A, perdón, la entrada B por G2. Ajá. Pero aquí saliendo del sumador, yo justo voy a tener A menos B por G2. Y luego entonces, ¿sí? La información va a fluir por esta línea hasta llegar a G1. Finalmente, bueno, entonces en este punto yo realmente voy a tener la información A menos B por G2 multiplicado por G1. Entonces, B va a ser igual a A a la información que fluye por esa línea, que sería esta. Entonces, va a ser igual a menos B G2 G1 voy a multiplicar término a término. Luego entonces voy a acomodar, ¿sí? Voy en este caso, voy a pasar la B del otro lado con esta otra B y entonces lo que voy a hacer es B menos, era menos B, pasa del otro lado sumando más B G1 G2 y esto es igual a A por G1. Voy entonces a factorizar B. Factorizamos B, me queda 1 más G1 G2, que esto es igual a A entre G1. Y luego entonces me queda que, ¿sí?
en este caso, B es igual a A entre G1, A por G1 entre 1 más G1, G2. Entonces, yo obtengo el valor de B. ¿Listo? Entonces, esto me indica que va a ser equivalente a lo siguiente, ¿sí? Yo, como podemos observar, tengo entonces A, la cual va a fluir por 1 entre G2. Entonces, aquí me indica que justo en este punto yo tengo A entre G2. Luego, entonces, me indica que yo aquí estoy tomando la información de B y la estoy poniendo en el sumador, lo cual me indica que yo aquí tengo B. Entonces, en este punto, yo lo que tengo es A entre G2 menos B. Es la información que entonces va fluyendo, ¿sí? Por esta línea. Luego, entonces, va a pasar por G2. Ok, entonces en este punto pasa por G2 y voy a tener A entre G2 menos B por G2. Y entonces, justo ahí, eso es igual a tener A menos B por G2, que es la información que entonces va a fluir por toda esta línea. Pero entonces luego va a pasar por G1, ¿ok? Entonces B, o bueno, aquí justo en este punto que va saliendo, justo aquí en mi punto de salida, ¿sí? La cual, como sabemos, en esa información correría la misma información. Yo tengo, que sería B, yo tengo entonces que B va a ser igual a A menos B por G2 por G1, que fue el último bloque por el que pasó. B va a ser igual a A por G1 menos B por G1, G2. Entonces, lo mismo, voy a factorizar, perdón, voy a pasar a B del lado izquierdo y me queda que B, y al mismo tiempo voy a factorizar 1 más G1, G2 va a ser igual a A por G1. Ay. Entonces, B finalmente B va a ser igual a A por G1 entre 1 más G1 y G2. ¿Sí lo vemos? Entonces, como podemos ver, ¿sí? Ambas salidas de B son
equivalentes. Ahora, vamos entonces a ver nuestra segunda equivalencia, en donde me indica que llega la información A, se multiplica por un bloque que tiene G1 entre 1 más G1, G2, y finalmente B va a ser igual entonces a A por G1, 1 más G1 o G2. Entonces, ¿cuál me conviene más para reducir de estas dos? Pues la que me conviene más para reducir, pues, es esta equivalencia, ¿no? Muchachos, es la que me conviene más para reducir. En lugar de el de arriba, pues me conviene más la equivalencia de abajo, es la que yo más les recomiendo para poder hacer una buena reducción.